El multimillonario director ejecutivo se bajó la gorra de béisbol y entró en su propia tienda. Nadie reconoció a Marcus Thompson. Ni los cajeros, ni el guardia de seguridad, ni siquiera el gerente que se suponía que dirigía el lugar. Había venido de incógnito por algo. Pero nada lo habría preparado para lo que escuchó a continuación. Sollozos desesperados que resonaban en el baño de empleados. Por la rendija de la puerta, una placa plateada yacía abandonada sobre las baldosas mojadas. María Santos, personal de limpieza. El llanto en el interior no era solo tristeza. Era el sonido de alguien cuyo mundo se derrumbaba. A Marcus se le heló la sangre. 3 meses atrás, la empresa había recibido informes muy positivos sobre este lugar. Excelentes índices de satisfacción de los empleados. Ninguna queja. Pero la mujer que lloraba tras esa puerta contaba una historia completamente diferente. Mientras permanecía paralizado bajo la intensa luz fluorescente, una pregunta aterradora le atravesaba la mente. Si esto estaba sucediendo en su propia empresa, delante de sus propias narices, ¿qué más se había perdido? La verdad que estaba a punto de descubrir sería peor que cualquier cosa que hubiera imaginado, y lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre liderazgo, lealtad y el verdadero costo de hacer la vista gorda. Lo que comenzó como una visita de rutina estaba a punto de convertirse en las 48 horas más importantes de su carrera. Quédate conmigo porque lo que suceda después cambiará para siempre tu visión del liderazgo laboral. Marcus tocó suavemente la puerta del baño. Disculpe. ¿Está bien ahí dentro? El sollozo cesó de repente. Oyó arrastrar los pies, luego el sonido de alguien intentando recomponerse. Estoy bien. Solo dame un minuto. Pero su voz lo delataba todo. Esto no estaba bien. Era una mujer al límite. Cuando María Santos finalmente salió, Marcus vio a una pequeña mujer latina de unos 40 años. Su uniforme de conserje estaba arrugado y sus ojos estaban rojos de llorar. Rápidamente se agachó para recoger su placa, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrarla. Lo siento, susurró, sin mirarla a los ojos. No debería. Necesito volver al trabajo. Marcus la observó con más atención. Las manos de María estaban agrietadas y enrojecidas por los fuertes productos de limpieza. Unas ojeras le ensombrecían los ojos, como las que se producen por tener varios trabajos y dormir muy poco. Pero hubo algo más que le llamó la atención. La forma en que se estremeció al oír pasos acercarse desde la planta baja. No te ves bien, dijo Marcus en voz baja. Por cierto, soy Mike. Acabo de empezar hoy. María levantó la vista, como si estuviera evaluando si se podía confiar en aquel desconocido. Al cabo de un momento, sus hombros se hundieron de cansancio. Es que todo se está desmoronando, admitió. Mi hija Sofía necesita cirugía. Su problema cardíaco está empeorando y no puedo pagarla. Se detuvo, negando con la cabeza. Lo siento. No tienes que oír esto. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Preguntó Marcus. 3 años. Nunca has faltado ni un solo día. Nunca has llegado tarde. Pero últimamente, señalaba con impotencia un tablón de anuncios lleno de horarios de trabajo. Marcus siguió su mirada y sintió un nudo en el estómago. El horario era un caos de turnos tachados, horas reducidas y cambios escritos a mano. El nombre de María aparecía esporádicamente. A veces 20 horas una semana, 35 la siguiente, y luego volvía a 15. Sin consistencia. Imposible presupuestar ni planificar. Me siguen recortando las horas, explicó María con voz apenas audible. Señor, Miller dice que es política corporativa, pero no lo entiendo. La tienda siempre está llena. Siempre tenemos poco personal. Marcus apretó la mandíbula. Conocía la política corporativa sobre horarios, y esta no lo era. A los empleados a tiempo completo se les garantizaba un horario constante. Lo que veía parecía una manipulación deliberada. Y cuando le pregunté por el seguro médico que se suponía que entraba en vigor a los 90 días, a María se le quebró la voz. Dijo que no cumplía los requisitos porque mis horarios eran demasiado irregulares. Las piezas empezaban a formar una imagen que le ponía los pelos de punta a Marcus, pero se obligó a mantener la calma, a seguir interpretando su papel.
Eso no suena bien, dijo con cautela. María miró a su alrededor con nerviosismo y luego se acercó. Hay otros también. Tommy en electrónica, Sara en cosmética. Todos tenemos los mismos problemas. Pero el señor Miller dice que si no nos gusta, mucha gente estaría encantada de aceptar nuestros trabajos. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. Brad Miller. Recordaba el nombre de la lista de gerentes. Gerente regional. Buenas evaluaciones de desempeño. Ninguna señal de alerta en su expediente. Al menos ninguna que hubiera llegado a la empresa. Escucha, Mike, continuó María, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Necesito este trabajo. Mi hija solo tiene 8 años y no se ha operado. No pudo terminar la frase. Marcus la observó mientras volvía a colocarse la placa con su nombre en el uniforme con dedos temblorosos. Ese pequeño rectángulo plateado lo representaba todo para ella. La atención médica de su hija, el alquiler, su supervivencia, y alguien estaba usando esa desesperación en su contra. Debería irme, dijo María, mirando hacia la planta baja. Mi turno termina a las 11. Pero se supone que debo volver mañana a las 6 para el inventario. El señor Miller me programó un turno doble, pero por alguna razón el sistema solo muestra 8 horas de pago. Mientras se alejaba, Marcus notó su leve cojera, probablemente por haber estado de pie sobre suelos de hormigón durante años sin el apoyo adecuado. El manual de la empresa establecía claramente que los empleados tenían derecho a colchonetas antifatiga y soporte ergonómico, otra política que, al parecer, no se estaba cumpliendo. Marcus se quedó solo en el pasillo, mirando el caótico tablero de horarios. Cada turno tachado representaba a una familia luchando por llegar a fin de mes. Cada reducción arbitraria de horas significaba que alguien tenía que elegir entre la compra y la gasolina. Había construido Thompson Enterprises sobre el principio de que las buenas empresas cuidan de su gente. Pero en algún punto entre las políticas de la junta directiva y la realidad a nivel de planta, ese principio se estaba destruyendo sistemáticamente. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaba esto? ¿Y quién más sufría mientras él se sentaba en su torre de marfil, ajeno a su dolor? Marcus no tuvo que esperar mucho para ver el sistema en funcionamiento. A la mañana siguiente, observó desde la sala de descanso cómo María fichaba para su turno de las 6 de la mañana. Se movía con cuidado, apoyando su pierna izquierda, pero su rostro reflejaba determinación. Fueran cuales fueran los problemas que enfrentara en casa, ella estaba allí, lista para trabajar. A las 6:47 de la mañana, Brad Miller salió de su oficina. Brad era exactamente lo que Marcus esperaba. 30 y tantos, cabello excesivamente engominado y el tipo de arrogancia que emanaba de tener el poder justo para abusar de él. Llevaba su placa de gerente como un arma, y sus ojos inmediatamente se posaron en María, que fregaba cerca de la sección de electrónica. Santos. La voz de Brad resonó por la tienda como un látigo. Los hombros de María se tensaron, pero continuó trabajando. Santos, te estoy hablando. Finalmente levantó la vista, con un rostro cuidadosamente neutral. Sí, señor Miller. Este piso sigue sucio. ¿Qué ha estado haciendo exactamente durante la última hora? Marcus vio que María apretaba la mandíbula. El suelo estaba impecable. Podía ver su reflejo en las baldosas, pero ella simplemente asintió. Lo repasaré de nuevo. Será mejor. Y la próxima vez, quizás intentes trabajar de verdad en lugar de compadecerte. La voz de Brad destilaba desprecio. Hablando de eso, necesito verte en mi oficina ahora mismo. Marcus sintió que sus manos se cerraban en puños. Se obligó a permanecer sentado para seguir observando. Si intervenía ahora, descubriría su verdadera identidad antes de comprender la magnitud del problema. En la oficina de Brad, María estaba de pie mientras Brad permanecía sentado, una deliberada maniobra de poder que le puso los pelos de punta a Marcus. A través de la mampara de cristal, pudo ver cómo la postura de María se encogía con cada palabra que Brad pronunciaba. Tommy Chen, el empleado de electrónica que María había mencionado, entró sigilosamente en la sala de descanso y se sentó pesadamente junto a Marcus. Pobre María, murmuró Tommy, negando con la cabeza. Es la tercera vez esta semana que la llaman. ¿Qué le está diciendo?, preguntó Marcus. Tommy miró a su alrededor con nerviosismo.
Lo mismo que nos dice a todos. Que tenemos suerte de tener trabajo. Que le caemos bien a la gente. Hizo una pausa, como si eligiera bien las palabras. Que deberíamos estar agradecidos por las horas que tenemos. Gente como nosotros, ya sabes, inmigrantes, madres solteras, gente que no puede permitirse renunciar. La voz de Tommy sonaba amarga. Brad sabe perfectamente a quién puede manipular. A través del cristal, Marcus vio a Brad reclinarse en su silla, su lenguaje corporal irradiando crueldad despreocupada. María estaba rígida, con las manos entrelazadas a la espalda como un soldado pasando una inspección. Entonces Brad hizo algo que le puso los ojos como platos. Sacó la hoja de horas de María y empezó a hacer cambios con un bolígrafo rojo justo delante de ella. Marcus no pudo oír las palabras, pero vio cómo el rostro de María se contraía mientras Brad reducía sus horas registradas. «Le está recortando el tiempo otra vez», susurró Tommy. Probablemente alegando que se tomó descansos no autorizados o algo así. La semana pasada, le descontó a Sara 3 horas por usar el baño en exceso. Está embarazada. Marcus buscó su teléfono y sus dedos encontraron la aplicación de grabadora de voz. Fuera lo que fuese que estuviera pasando en esa oficina, necesitaba pruebas. A través de las delgadas paredes, la voz de Brad se oía con claridad. Ya te lo dije, Santos. Si no puedes con la carga de trabajo sin emocionarte, tal vez este no sea el trabajo adecuado para ti. Hay mucha gente que agradecería tu puesto. Por favor, señor Miller. La voz de María era apenas audible. Solo necesito un horario constante. Hija mía, tus problemas personales no me incumben. Lo que me preocupa es que has estado hablando con otros empleados sobre horarios. Eso me suena a que estás creando problemas. El pulgar de Marcus pulsó el botón de grabar. No estaba causando problemas. Solo estaba, ¿qué? ¿Intentando organizar algún tipo de queja? Porque eso sería muy lamentable para tu situación laboral aquí. La amenaza era clarísima. María guardó silencio. Ahora, te reduciré el trabajo a 12 horas la semana que viene. Quizás eso te ayude a concentrarte en el trabajo en lugar de generar drama. Y Santos, si me entero de que has estado hablando con alguien más sobre horarios o políticas, tendremos que discutir si eres la persona adecuada para esta empresa. Marcus observó a María asentir en silencio, su dignidad desvaneciéndose poco a poco. Cuando finalmente salió de la oficina, su rostro estaba pálido pero sereno. Pasó por la sala de descanso sin mirar dentro, con la cabeza bien alta a pesar de todo. Pero Marcus ya había visto suficiente. El teléfono en su bolsillo contenía las propias palabras de Brad, una prueba irrefutable que revelaba el abuso sistemático de poder que ocurría bajo el nombre de Thompson Enterprises. Cuando Brad regresó a su oficina, silbando con indiferencia como si no le hubiera arruinado la semana a nadie, Marcus sintió que algo se cristalizaba en su interior. Ya no se trataba solo de María. Se trataba de todos los empleados vulnerables que habían sido oprimidos por tiranos de poca monta como Brad Miller. El tiempo de observación había terminado. Ahora era el momento de ver cuán profunda era esta corrupción. Marcus salió de la tienda esa noche con la mente acelerada. Conducía su coche de alquiler, un modesto sedán, nada que llamara la atención, de vuelta al hotel económico donde se había alojado bajo su identidad falsa. En la habitación 237, rodeado de informes corporativos y archivos de empleados, comenzó a planear su próximo movimiento. La grabación de su teléfono reproducía las amenazas de Brad. Cada palabra era como un clavo en su ataúd profesional, pero Marcus sabía que esto era solo la punta del iceberg. Si Brad se sentía lo suficientemente cómodo como para amenazar abiertamente a los empleados, ¿qué hacía cuando creía que nadie lo veía? Marcus revisó los registros de empleo de la tienda en su portátil. Lo que encontró le revolvió el estómago. Durante los últimos 8 meses, la tienda había experimentado una tasa de rotación del 60% entre los empleados por hora. El motivo oficial indicado para la mayoría de las salidas era la renuncia voluntaria. Pero Marcus sabía leer entre líneas. La gente no dejaba sus trabajos voluntariamente en una economía como esta. Los expulsaban. Cotejó las fechas de salida con las evaluaciones de desempeño de Brad. Irónicamente, las cifras de Brad parecían estelares.
Los costos laborales bajaron un 23%, las calificaciones de eficiencia subieron, 0 quejas formales presentadas ante recursos humanos. En teoría, Brad Miller era un gerente modelo. Pero Marcus empezaba a comprender cómo Brad había manipulado el sistema. Mantener a los empleados desesperados y asustados. Evitar que trabajaran las horas suficientes para tener derecho a prestaciones y asegurarse de que cualquiera que pudiera quejarse simplemente desapareciera de la plantilla. Era elegante en su crueldad. Marcus abrió una nueva ventana del navegador y comenzó a elaborar su historia de portada más profunda. Mike Henderson, obrero de la construcción despedido, desesperado por cualquier trabajo, sin familia de la que preocuparse, simplemente agradecido por la oportunidad. El tipo de empleado que Brad consideraría perfectamente explotable. Practicó su personaje frente al espejo, ajustando su postura, sus patrones de habla, incluso su forma de caminar. Marcus había crecido en barrios como este antes de que su negocio despegara. Sabía cómo integrarse. La clave era recordar en lugar de actuar. A la mañana siguiente, Marcus regresó a la tienda con sus vaqueros desgastados y botas de trabajo de segunda mano. Se acercó a la oficina de Brad con la mezcla perfecta de desesperación y entusiasmo. Disculpe, señor Miller. Lo entiendo. Podría tener algunas vacantes. Estoy dispuesto a trabajar en cualquier turno, las horas que necesites. Brad levantó la vista de su computadora, evaluando de inmediato a esta nueva víctima potencial. Marcus prácticamente podía ver los cálculos que pasaban por la cabeza del hombre. Otro trabajador desesperado por manipular, con experiencia principalmente en construcción, pero eso se agotó. Necesito un trabajo estable. No soy exigente con el trabajo. Limpiar, almacenar, lo que sea. ¿Tienes referencias? Marcus le entregó un currículum cuidadosamente elaborado, con referencias falsas que había conseguido a través de contactos. Estos chicos responderán por mí. Me presento. Trabajo duro. No causo problemas. La sonrisa de Brad era depredadora. Me gusta esa actitud. Te diré algo, Mike, puedo ponerte de conserje. Turno de noche, 12 pesos la hora. Trabajarás con María, pero no dejes que te llene la cabeza de quejas. Tiene tendencia al drama. La crueldad informal en la voz de Brad hizo que Marcus quisiera cruzar el escritorio, pero se obligó. A sentir con entusiasmo. Eso suena perfecto, señor. ¿Cuándo empiezo? Esta noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y Mike? Brad se inclinó hacia adelante. Recompenso la lealtad y el trabajo duro. Los empleados que entienden cómo funcionan las cosas aquí lo hacen bien. Los empleados que causan problemas, no. Marcus asintió como si lo entendiera perfectamente, y así fue, pero no de la manera que Brad pretendía. Esa noche, Marcus se puso su uniforme de trabajo en el baño de la tienda, transformándose por completo en Mike Henderson. Se prendió la etiqueta temporal con su nombre en la camisa, el rectángulo de plástico le resultaba extraño después de años de trajes caros y reuniones en la sala de juntas. Cuando María llegó para el turno de noche, pareció sorprendida de verlo. «Volviste», dijo en voz baja. «Te dije que necesitaba el trabajo», respondió Marcus. «Supongo que estamos trabajando juntos». María estudió su rostro, quizás percibiendo algo diferente en este nuevo empleado, pero sin poder identificar qué era. «Quédate cerca de mí esta noche». «Sí», dijo finalmente. «Te enseñaré cómo funciona esto». «Y Mike, todo lo que te dije ayer sobre tener cuidado con el señor Miller, duplica eso en el turno de noche. Es cuando hace su peor trabajo». Cuando las luces de la tienda se atenuaron y los últimos clientes se fueron, Marcus sintió el peso de lo que estaba a punto de descubrir. En algún momento de las próximas 8 horas, conocería el alcance completo de la operación de Brad Miller. Ya no se limitaba a observar el problema. Estaba a punto de vivirlo. La tienda se transformó después de la hora de cierre. Lo que parecía un entorno minorista normal durante el día reveló su verdadera naturaleza en las sombras fluorescentes del turno de noche. Marcus siguió a María en su rutina, aprendiendo la intrincada coreografía del trabajo de limpieza nocturno. Pero en la primera hora, comenzó a notar cosas que le subían la presión arterial. «María,
¿por qué estás limpiando la sala de descanso de los empleados con los mismos suministros que usas para los baños?, preguntó, viéndola enjuagar un trapeador en un cubo que necesidad de desinfectante industrial. Miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. Señor Miller, recortó el presupuesto para suministros de limpieza, dice que estamos usando demasiado. Levantó una botella casi vacía de limpiador de pisos. Esto tiene que durar toda la semana para toda la tienda. Marcus conocía la asignación corporativa para suministros de limpieza. Esta tienda debería tener 10 veces más de lo que él veía. A las 11:30 de la noche, Brad hizo su primera aparición. Merodeó por los pasillos como un depredador, sus pasos resonando en la tienda vacía. Cuando encontró a María reponiendo toallas de papel en los baños de clientes, su voz rompió el silencio. Santos, va demasiado lento. A este ritmo, estará aquí hasta la mañana. Estoy trabajando tan rápido como puedo, señor Miller. No lo suficientemente rápido. Le descontaré 30 minutos de su hoja de horas por ineficiencia. Marcus observó desde detrás de un expositor cómo Brad sacaba su teléfono y tomaba nota. 30 minutos. 6 pesos robados justo enfrente de sus ojos. Pero empeoró. A la 1:15 de la mañana, Brad regresó con un portapapeles. Santos Henderson, ven aquí. Se reunieron en el pasillo principal mientras Brad consultaba sus notas. La empresa ha estado preguntando sobre nuestros costos laborales. A partir de la semana que viene, implementaremos algunas medidas de eficiencia. Sonrió como si anunciara bonificaciones. En lugar de 2 personas en el servicio de limpieza nocturno, volveremos a tener una. El rostro de María palideció. Señor Miller, esta es una tienda de 45,000 pies cuadrados. Una persona no puede, una persona puede y lo hará. María, como llevas más tiempo aquí, conservas el puesto, pero tendrás que manejar toda la carga de trabajo en el mismo periodo de tiempo. Marcus hizo cálculos mentales. Lo que estaban haciendo esta noche con 2 personas ya estaba superando los límites de la resistencia humana. Pedirle a una persona que lo hiciera todo era físicamente imposible. Si no puedes con ello, continuó Brad. Siempre puedo encontrar a alguien que pueda. Después de que Brad se fuera, María se desplomó contra la caja. No puedo atender toda esta tienda sola, susurró. Pero si me quejo, perderás el trabajo, terminó Marcus. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. La cirugía de mi hija está programada para el mes que viene. Necesito este seguro. Fue entonces cuando Marcus notó algo que despertó su instinto investigador. Brad había dejado la puerta de su oficina entreabierta, y a través de la rendija, Marcus pudo verlo escribiendo rápidamente en su computadora. María, ¿puedes encargarte del ala este tú sola unos minutos? Quiero comprobar algo. Parecía confundida, pero asintió. Ten cuidado, Mike. Si te pilla husmeando. Marcus se dirigió en silencio a la oficina. A través de la rendija de la puerta, pudo ver claramente la pantalla de la computadora de Brad. Lo que vio le hizo temblar las manos de rabia. Brad estaba conectado al sistema de programación de empleados, reduciendo sistemáticamente las horas de varios empleados. Pero no solo estaba recortando horas. Estaba redistribuyendo esas horas a un empleado fantasma llamado B. Miller Jr. Brad robaba horas a sus trabajadores y las asignaba a una cuenta falsa, probablemente la de su propio hijo, o una forma de aumentar sus propias horas extras. Cada hora que le robaba a María, a Tommy, a Sarah, iba directamente a su bolsillo. Marcus sacó su teléfono y comenzó a grabar a través de la rendija de la puerta. La evidencia estaba ahí mismo, en la pantalla. Robo sistemático de salarios ocurriendo en tiempo real. Pero entonces vio algo aún peor. Brad abrió otro programa, el sistema de inscripción al seguro médico. Abrió el expediente de María y cambió su situación laboral, cambió de elegible a tiempo completo a temporal a tiempo parcial, a pesar de haber trabajado a tiempo completo durante 3 años. Con solo pulsar unas teclas, Brad acababa de negarle a María la cobertura médica que su hija necesitaba para la cirugía. Marcus sintió una rabia tan intensa que necesitó todo su autocontrol para no irrumpir por esa puerta. Pero se obligó a seguir grabando, a documentar cada clic, cada robo, cada destrucción casual del futuro de una familia. A las 3 de la mañana, Brad salió de su oficina con aspecto satisfecho.
Henderson, necesito que traslades todos los palés de la trastienda a la venta. El piso estaba solo. Marcus miró la montaña de cajas. Fácilmente un trabajo para 4 personas. Todas. ¿Algún problema? Porque puedo llamar a alguien que no me trate con mala cara. No hay problema, dijo Marcus apretando los dientes. Al comenzar el agotador trabajo, moviendo cientos de kilos de mercancía él solo, Marcus comprendió algo crucial. Para Brad no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder. La alegría de ver a la gente luchar, de tener sus vidas en sus manos y apretar solo para verlos sufrir. A las 4 de la mañana, la espalda de Marcus le gritaba y tenía las manos en carne viva. Pero había reunido pruebas suficientes para destruir la carrera de Brad Miller 10 veces. Robo de salario, fraude de prestaciones, condiciones laborales inseguras, acoso laboral. Fue una clase magistral sobre cómo abusar de todas las leyes laborales vigentes. Pero al acercarse el amanecer y ver a María cojear en sus últimas tareas, apenas capaz de mantenerse en pie después de 10 horas de trabajo brutal, Marcus se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Ya no se trataba solo de Brad Miller. Se trataba de un sistema que permitía que depredadores como Brad prosperaran mientras gente buena como María sufría en silencio. Y ese sistema empezaba desde arriba, con él. Mañana todo llegaría a su fin. Pero primero, necesitaba una prueba más. La prueba irrefutable que haría su caso inamovible. La oportunidad de Marcus llegó a las 5:30 de la mañana. Justo cuando el turno de noche estaba terminando, Brad había desaparecido en su oficina para lo que él llamaba su papeleo de fin de turno, dejando a Marcus y María para terminar las tareas de limpieza finales. Pero Marcus había notado un patrón en las últimas horas. Cada 30 minutos, el teléfono de la oficina de Brad sonaba con el mismo tono distintivo. 2 ráfagas cortas seguidas de una más larga. Cada vez, Brad contestaba en voz baja, hablando durante exactamente 3 o 4 minutos antes de colgar. Mientras María recogía los productos de limpieza, Marcus tomó una decisión. Voy a vaciar la basura de la oficina, le dijo. María parecía preocupada. Al señor Miller no le gusta que nadie esté cerca de su oficina cuando está haciendo papeleo. Me apresuro. Marcus agarró un cubo de basura y empujó su carrito hacia la zona administrativa. El pasillo de la oficina estaba tenuemente iluminado, con la oficina de Brad al fondo. A través del cristal esmerilado, pudo ver la silueta de Brad encorvada sobre su escritorio. Entonces sonó el teléfono. 2 ráfagas cortas, una larga. Marcus se colocó cerca del armario de suministros junto a la oficina de Brad. Lo suficientemente cerca para oír, pero oculto a la vista. Sacó su teléfono y empezó a grabar. Miller, aquí, respondió Brad, en voz baja pero audible a través de las delgadas paredes. Sí, tengo tus números para esta semana. Santos está a 12 horas. Chen a 15, la embarazada. Sara, la voy a poner a cargo del inventario. Eso la hará renunciar en un mes. A Marcus se le heló la sangre. Brad estaba denunciando a alguien sobre su acoso sistemático a los empleados. No, no se presentaron quejas. Tienen demasiado miedo de ir a la empresa. Me he asegurado de eso. Brad rió entre dientes. Lo bueno es que la empresa ve que nuestros costes laborales bajan y piensa que soy una especie de genio de la eficiencia. La voz al otro lado era apagada, pero Marcus entendió una pregunta sobre documentación. Claro que estoy ocultando mis huellas. Tengo evaluaciones de rendimiento falsas para todos. Problemas de actitud, problemas de fiabilidad. Ya sabes cómo funciona. Si alguien pregunta alguna vez, tengo un registro en papel que demuestra que se merecían lo que hicieron. Marcus oyó el crujido de papeles mientras Brad sacaba los archivos. Y aquí está la parte bonita. Estoy facturando todas sus horas recortadas al número de identificación de empleado de mi sobrino. Unos chicos que ganan $800 a la semana, y él nunca ha puesto un pie en la tienda. La empresa paga los salarios a una cuenta que yo controlo, y yo me quedo con la diferencia. La conversación continuó durante otro minuto con Brad detallando cómo había estado ejecutando este plan en varias tiendas, no solo en esta. Cada palabra estaba siendo grabada en el teléfono de Marcus. Una confesión completa de robo de salario federal, conspiración y fraude.
Pero entonces, Brad dijo algo que hizo que las manos de Marcus temblaran de rabia. La mujer Santos es el objetivo perfecto. Madre soltera, necesita el seguro, no dice nada. Podría reducirla a 0 horas y seguiría apareciendo. Rogando por trabajo. Su hija necesita una cirugía de corazón, así que aguantará cualquier maltrato que le provoque. La crueldad despreocupada en la voz de Brad, la forma en que hablaba de la desesperación de María como una herramienta para su entretenimiento, llevó a Marcus al límite. Sí, conozco a esa clase de gente, continuó Brad. Estas personas agradecen las migajas. Se creen afortunados de tener un trabajo. Eso los hace muy fáciles de controlar. Marcus oyó el crujido de la silla de Brad al recostarse. No te preocupes por la exposición. ¿Quién les va a creer? Un grupo de inmigrantes y desertores de la escuela secundaria contra un gerente regional con excelentes evaluaciones de desempeño. La empresa se reiría de ellos y los echaría del edificio. La llamada terminó con Brad programando otra reunión para la semana siguiente. Cuando Marcus escuchó el clic del teléfono al conectar, ¿se dio cuenta de qué? Se dio cuenta de que acababa de grabar una confesión completa, no solo de los crímenes que Brad estaba cometiendo, sino de toda su filosofía de explotación. Marcus se alejó rápidamente de la oficina, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía todo lo que necesitaba. Las llamadas grabadas, la grabación de la pantalla de Brad manipulando las hojas de horas, evidencia fotográfica de condiciones laborales inseguras, y ahora esto. Las propias palabras de Brad demostrando el abuso sistemático y premeditado de empleados vulnerables. Al reunirse con María para las últimas tareas de limpieza, Marcus notó que se movía aún más despacio de lo habitual. Su rostro estaba pálido y se apretaba el pecho con la mano. María, ¿estás bien? Solo cansada, dijo. Pero Marcus pudo ver que era más que eso. El estrés, las exigencias físicas, el miedo constante. Literalmente la estaba matando. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? María rió con amargura. Los médicos cuestan dinero. Mi seguro no entra en vigor hasta que trabaje a tiempo completo durante 90 días seguidos. Pero el señor Miller se asegura de que eso nunca suceda. Marcus la vio luchar por levantar una bolsa de basura que pesaba menos de 13 kilogramos. Esta mujer se estaba matando trabajando por un hombre que veía su sufrimiento como un entretenimiento. A las 6 de la mañana en punto, Brad salió de su oficina con un montón de papeles y una sonrisa de satisfacción. Buen trabajo esta noche, gente. Santos, asegúrate de estar aquí a las 2 de la tarde para el inventario. Henderson, podría tener más turnos para ti si sigues así. Mientras Brad se alejaba, silbando desafinadamente, Marcus sintió el peso de la evidencia en su teléfono. Mañana por la mañana, acabaría con el reinado de terror de Brad Miller. Pero esta noche, tenía que ver a María cojeando hasta su coche, sabiendo que volvería en 8 horas para enfrentarse a todo de nuevo. La prueba irrefutable estaba cargada. Ahora era el momento de disparar. Marcus no durmió esa noche. Pasó la madrugada en su habitación de hotel organizando pruebas y haciendo llamadas telefónicas. A las 8 de la mañana, había reunido un expediente exhaustivo de los crímenes de Brad Miller, con confesiones grabadas, pruebas fotográficas y documentación financiera. Pero no solo estaba preparando un caso, sino que se estaba preparando para la guerra. A la 1:45 de la tarde, Marcus regresó a la tienda como Mike Henderson por última vez. Encontró a María en la sala de descanso intentando tragarse un sándwich de mantequilla de cacahuete a pesar de las evidentes náuseas. ¿Segura que estás bien?, preguntó genuinamente preocupado. Solo necesito superar el día de hoy, susurró. La cirugía de Sofía se adelantó para la semana que viene. No puedo permitirme perder más horas. Marcus sintió que su determinación se cristalizaba. Esto terminó hoy. A las 2 de la tarde en punto, Brad reunió al turno de la tarde para la capacitación obligatoria de inventario. Unos 15 empleados formaron un semicírculo cerca de atención al cliente, entre ellos María, Tommy, Sara, que ahora estaba visiblemente embarazada, y varios otros que Marcus reconoció como víctimas del abuso sistemático de Brad. Muy bien, gente, escuchen, anunció Brad, con la voz autoritaria de quien disfrutaba ejerciendo poder sobre los demás. Las corporaciones nos están presionando sobre la precisión del inventario, así que estamos implementando nuevos procedimientos.
Sacó un portapapeles lleno de formularios. De ahora en adelante, cualquier discrepancia se deducirá del sueldo del empleado responsable. Mercancía perdida, errores de conteo, productos dañados, todo se descuenta del salario. Marcus vio que varios empleados intercambiaban miradas preocupadas. Esto era ilegal según la ley laboral federal, y Brad lo sabía. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que esto es injusto, continuó Brad, mirando a María entre la multitud. Pero tal vez si ciertas personas prestaran más atención a su trabajo en lugar de preocuparse por problemas personales, no necesitaríamos estas medidas. El ataque directo a María fue la gota que colmó el vaso. Marcus dio un paso al frente desde la parte de atrás del grupo. De hecho, Brad, creo que hay algo injusto aquí, pero no es lo que piensas. Brad entrecerró los ojos. Henderson, ¿tienes algo que decir? Sí, lo tengo. Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. La verdad es que tengo mucho que decir. Empezó a sonar la primera grabación. La voz de Brad, nítida, presumiendo de reducir las horas de los empleados y quedarse con la diferencia. El efecto fue eléctrico. Todos los empleados del círculo se giraron para mirar a Brad, cuyo rostro había pasado de la confianza engreída a la palidez de la sorpresa en segundos. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó Brad. Eres tú anoche a las 5:30 de la mañana, explicándole a tu cómplice cómo has estado robando salarios y manipulando horarios. La voz de Marcus era tranquila, controlada, pero cada palabra le impactó como un mazazo. La grabación continuó. La mujer Santos es el blanco perfecto. Madre soltera, necesita el seguro, no dice nada. María se llevó la mano a la boca. Alrededor del círculo, otros empleados empezaron a murmurar. La ira crecía en sus voces. Me grabaste ilegalmente, gritó Brad, pero su bravuconería no pudo ocultar el pánico en sus ojos. En realidad, Michigan es un estado de consentimiento unipartidista, perfectamente legal. Marcus se acercó a Brad y por primera vez dejó ver su verdadera autoridad. Pero robo de salarios, fraude de prestaciones, estafas. Horas extras no pagadas. Ese cheque se emitirá en 48 horas. El sonido que escapó de la garganta de María era en parte sollozo, en parte risa, en parte oración. Alrededor de la sala, otros empleados mantenían conversaciones similares mientras el equipo de Rebecca revisaba los archivos. Pero Marcus no había terminado. Todos, necesito que escuchen con atención. Se quedó de pie en el centro de la sala, su voz transmitía la autoridad de alguien que había construido una empresa multimillonaria de la nada. Lo que pasó aquí no puede volver a ocurrir. Así que vamos a cambiar el funcionamiento de esta empresa. Señaló a Sara, la cajera embarazada que había estado ocultando su estado por miedo. Sara, ¿de cuánto tiempo estás de embarazo? 7 meses, dijo en voz baja. Con efecto inmediato. Estás en baja administrativa remunerada hasta que termine tu baja por maternidad. Salario completo, beneficios completos y un puesto garantizado. Cuando estés listo para regresar. Sara se llevó la mano al vientre, con los ojos abiertos de incredulidad. Marcus continuó. Tommy, mencionaste que querías pasar a la gerencia. ¿Qué te parecería un puesto de subgerente de tienda? El portapapeles de Tommy cayó al suelo. Señor, yo no tengo un título universitario o... Usted tiene algo mejor. Usted sabe lo que es trabajar en todos los puestos de esta tienda y se preocupa por la gente que trabaja aquí. Eso es lo que necesito en la gerencia. Pero el cambio más grande estaba por llegar. María, dijo Marcus, volviéndose para mirar a la mujer que, sin saberlo, había desencadenado toda esta transformación. Tengo una oferta para ti. Ella lo miró con los ojos todavía rojos por el llanto, todavía luchando por creer que su hija se haría la cirugía que necesitaba. Te ofrezco el puesto de gerente de tienda. El silencio fue absoluto. Incluso el equipo de Rebecca dejó de escribir. Señor, tartamudeó María. Solo limpio pisos. No sé cómo sabes trabajar más duro de lo que nadie debería. Sabes preocuparte por la gente, incluso cuando te maltratan. Conoces cada rincón de esta tienda y cada reto que enfrentan estos empleados. La voz de Marcus se hizo más fuerte.
María, llevas 3 años gestionando tu propia situación imposible. Administrar una tienda será fácil en comparación. Pero no tengo experiencia. Te proporcionaré formación, un programa completo de desarrollo directivo, cursos de negocios, lo que necesites. El salario inicial es de $65,000 más beneficios con bonificaciones por rendimiento vinculadas a la satisfacción del empleado, no solo a los márgenes de beneficio. María lo miró como si hablara en otro idioma. $65,000. Ese es solo el punto de partida. Los buenos gerentes que cuidan a su gente ascienden a puestos regionales. Esos pagan 6 cifras. En la sala, Marcus pudo ver cómo comenzaba la transformación. 15 personas que habían entrado esperando otro día de abuso estaban viendo cómo sus vidas cambiaban en tiempo real. Pero el cambio más importante aún estaba por llegar. Una cosa más, anunció Marcus. Estamos implementando un consejo de empleados en cada sucursal de Thompson Enterprise. Representantes elegidos por los trabajadores con acceso directo a la dirección corporativa. Sin represalias, sin intimidación, sin miedo. Si algo así vuelve a ocurrir, tendrás una línea directa para detenerlo. Sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a María. Tiene mi número de celular personal. Si alguien, gerente, director regional, incluso otro director ejecutivo, alguna vez te trata a ti o a tu equipo como lo hizo Brad, llámame de inmediato. Tommy levantó la mano tímidamente. ¿Y qué hay de Brad? ¿Se sale con la suya? La expresión de Marcus se endureció. El caso de Brad ha sido remitido a investigadores federales. El robo de salario es un delito grave. Enfrentará cargos penales y emprenderemos acciones civiles para recuperar cada centavo que robó. No solo de nosotros, sino también de ti. Rebecca levantó la vista de su portátil. Hablando de eso, Marcus, hemos identificado patrones similares en otras 4 tiendas. El mismo procedimiento, diferentes gerentes. Lo mismo. Respuesta. Investigaciones exhaustivas, restitución total y cualquier involucrado será procesado con todo el peso de la ley. La voz de Marcus transmitía un compromiso absoluto. No solo estamos arreglando esta tienda. Estamos arreglando toda la empresa. A medida que avanzaba la tarde, Marcus vio cómo 15 empleados desmoralizados se transformaban en algo nunca antes visto. Un verdadero equipo. Personas que habían estado aisladas por el miedo ahora hablaban entre sí, compartían historias y descubrían que no estaban solas. María estaba en el centro de todo, todavía con su uniforme de conserje, pero ahora con un comportamiento diferente. La mujer que había estado llorando en el baño esa mañana había desaparecido, reemplazada por alguien que comenzaba a comprender su propio valor. Gracias, le dijo a Marcus, con la voz firme por primera vez desde que la conoció. No solo por el trabajo o el dinero, sino por vernos como personas. Marcus sintió una opresión en el pecho. Gracias por recordarme lo que realmente significa el liderazgo. Al ponerse el sol sobre Detroit, los grandes almacenes Thompson parecían iguales desde fuera. Pero por dentro, todo había cambiado, y mañana comenzaría el verdadero trabajo. 3 semanas después, Marcus regresó a la tienda para lo que en privado había empezado a llamar sus visitas de verificación de la realidad. Pero la escena que lo recibió era casi irreconocible del lugar donde se había infiltrado apenas un mes antes. Lo primero que notó fue el sonido. Risas provenientes de la sala de descanso de los empleados. Risas de verdad, no del tipo nervioso que la gente suelta cuando teme que su jefe esté escuchando. En la sala de descanso, encontró a Tommy capacitando a 2 nuevos empleados en el sistema de inventario. Sus habilidades naturales de liderazgo finalmente dieron paso a la floración. En la pared detrás de él colgaba un certificado enmarcado, el de subgerente del mes, el premio al empleado. La clave es la precisión, no la velocidad. Tommy les explicaba a los aprendices, preferimos que se tomen su tiempo y lo hagan bien que apresurarse y cometer errores. Nadie les va a gritar por ser meticulosos. Marcus sonrió ante la referencia indirecta al antiguo régimen. Con Brad, los empleados habían sido aterrorizados para que completaran las tareas a toda prisa, lo que provocaba errores que se convertían en excusas para mayores castigos. Cerca del mostrador de atención al cliente, Sara ayudaba a una clienta a procesar una devolución. Con 8 meses de embarazo, rebosaba de confianza,
como quien sabe que su trabajo está asegurado, independientemente de su condición. La política de baja por maternidad que Marcus había implementado en toda la tienda ya había sido adoptada por 3 grandes competidores. Un efecto dominó que no había previsto, pero que agradeció profundamente. Pero fue María quien representó la transformación más drástica. Marcus la encontró en la oficina de la tienda, inclinada sobre una computadora portátil con la intensidad de quien domina nuevas habilidades. Había cambiado su uniforme de conserjería por ropa informal de negocios, y su placa ahora decía María Santos, gerente de la tienda. Pero lo más importante era que se comportaba con una autoridad que provenía de una competencia genuina, no del miedo. ¿Cómo van los cursos de administración?, preguntó Marcus, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Desafiante, admitió María, guardando su trabajo y levantando la vista con una sonrisa. Nunca pensé que aprendería sobre márgenes de beneficio y estrategias de desarrollo de empleados, pero es increíble lo que cobra sentido cuando has trabajado en todos los puestos del edificio. Señaló una gráfica en la pared que mostraba los índices de satisfacción de los empleados. Las cifras se habían disparado desde las pésimas calificaciones de Brad a niveles líderes en la industria en tan solo 3 semanas. El equipo es increíble, continuó María. Una vez que la gente dejó de tener miedo, empezaron a aportarme ideas. Tommy sugirió que todos se ejercieran mutuamente para que nadie se sintiera atrapado en un solo departamento. Sara diseñó un nuevo sistema de retroalimentación de clientes. Incluso los estudiantes de secundaria a tiempo parcial están aportando innovaciones. Marcus miró por la ventana de la oficina hacia la sala de ventas, donde pudo ver los resultados tangibles del liderazgo de María. Los empleados se movían con determinación en lugar de miedo. Los clientes sonreían al interactuar con el personal, que parecía realmente dispuesto a ayudar. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Marcus. El rostro de María se iluminó por completo. La operaron la semana pasada. Los médicos dicen que la operación fue perfecta. Podrá correr y jugar como cualquier otra niña. Se le quebró la voz. Quiere conocerte. Te llama el hombre que le salvó el trabajo a mamá. Me encantaría. Hay algo más, dijo María, sacando una carpeta. ¿Recuerdas que me pediste que documentara cualquier otra situación similar a la que pasó con Brad? Marcus se inclinó hacia adelante, con la atención agudizada. He estado hablando con gerentes de otras cadenas minoristas, no oficialmente, solo en reuniones del sector. Marcus, lo que hacía Brad no es raro. El robo de salarios, la manipulación de beneficios, el abuso psicológico. Es casi como si estuvieran pasando un manual de estrategias. Abrió la carpeta y reveló una recopilación de historias de trabajadores de todo el sector minorista. Creo que Thompson Enterprise podría liderar un cambio en toda la industria. No solo solucionando nuestros propios problemas, sino estableciendo un estándar que todos los demás obliguen a seguir. Marcus sintió esa familiar electricidad de una gran idea tomando forma. ¿Qué estás pensando? Un programa de certificación. Empleo justo verificado por los trabajadores o algo así. Las tiendas que cumplen con los estándares obtienen la certificación. Los clientes pueden elegir comprar en lugares que tratan a los empleados de manera justa. Y la verificación proviene de los propios trabajadores, no de los informes corporativos. Exactamente. Encuestas anónimas, auditoría sorpresa, verdadera rendición de cuentas. Los ojos de María brillaban de pasión. Ahora tenemos la credibilidad. Todos saben que Thompson Enterprise estaba dispuesta a investigar y solucionar sus propios problemas públicamente. Otras empresas tendrían que seguir el ejemplo o quedarían fatal en comparación. Marcus se recostó, impresionado por el pensamiento estratégico. 6 meses atrás, María tenía miedo de pedir un horario constante. Ahora estaba diseñando iniciativas de reforma para toda la industria. Redacta una propuesta, dijo. Plan de negocios completo, estrategia de implementación, requisitos presupuestarios. Quiero verla en 2 semanas. María asintió, tomando notas. Mientras Marcus se preparaba para irse, él dio un último paseo por la tienda. Cerca de la sección de electrónica, vio el tablón de anuncios donde el caótico horario de Brad había aterrorizado a los empleados. Ahora, mostraba un horario claro y predecible donde cada empleado sabía sus horas con semanas de antelación, junto con fotos del primer picnic de agradecimiento a los empleados de la tienda.
En el mostrador de atención al cliente, un lugar familiar le llamó la atención. La misma placa plateada que se había caído al suelo del baño hacía un mes, pero ahora decía María Santos, gerente de la tienda, y estaba prendida en una chaqueta en lugar de un uniforme de conserjería. Mientras se dirigía a la salida, Tommy gritó desde detrás del mostrador de electrónica: «Señor Thompson, antes de que se vaya, queríamos darle algo». Tommy sacó una foto enmarcada. Todo el equipo de la tienda se reunió alrededor de la nueva sala de descanso para empleados, que había sido renovada con cómodos asientos, una cocina completa y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. En el centro del grupo, María sostenía una pequeña placa que decía: «Los empleados de Thompson's Department Store, elegidos el mejor lugar para trabajar en 2024». No es un premio oficial, explicó Tommy con una sonrisa. Lo hicimos nosotros mismos, pero pensamos que si alguien debía decidir si un lugar es bueno para trabajar, deberían ser las personas que realmente trabajan allí. Marcus aceptó la foto con un nudo inesperado en la garganta. En todos sus años de éxito empresarial, ningún reconocimiento había significado más. «Gracias», dijo simplemente. «A todos». Mientras caminaba hacia su coche, Marcus reflexionó sobre lo mucho que el último mes había cambiado no solo esta tienda, sino toda su comprensión del liderazgo. Había comenzado este viaje pensando que estaba rescatando a sus empleados de un mal gerente. En cambio, lo habían rescatado de convertirse en el tipo de líder que pierde de vista la razón de ser de las empresas: servir a las personas, no solo a las ganancias. Mañana comenzaría a implementar el sistema de consejos de empleados en toda la empresa. El mes que viene, el programa de certificación industrial de María recibiría todo el respaldo corporativo. Pero esa noche, se iría a casa sabiendo que 15 personas dormían mejor porque alguien finalmente los había escuchado cuando más lo necesitaban. 6 meses después de ese turno de noche que les cambió la vida, Marcus se encontraba ante un auditorio abarrotado en la conferencia anual de la Federación Nacional de Minoristas, tema de su discurso inaugural: liderazgo desde la base. ¿Qué sucede cuando los directores ejecutivos dejan de esconderse en las salas de juntas? Pero primero, tenía una historia que contar. El año pasado, pensé que dirigía una empresa exitosa, comenzó Marcus, y su voz resonó en el silencioso auditorio. Nuestras ganancias habían aumentado, nuestros índices de eficiencia eran estelares y nuestras evaluaciones de gestión eran brillantes. En todos los indicadores que importaban a Wall Street, Thompson Enterprises lo estaba arrasando. Pasó a la siguiente diapositiva, una foto de María con su uniforme de conserje, tomada de las grabaciones de seguridad de la tienda esa primera noche. Pero yo no estaba dirigiendo una empresa exitosa. Presidía un sistema que permitía que gente buena sufriera mientras depredadores se lucraban con su dolor. Y lo peor es que no tenía ni idea de qué estuviera sucediendo. El auditorio permaneció en completo silencio mientras Marcus explicaba al público su experiencia encubierta. El robo de salarios, el fraude de prestaciones, el abuso psicológico sistemático que se había estado produciendo bajo el nombre de su propia empresa. La verdad es que el verdadero liderazgo no se trata de mandar desde arriba. Se trata de comprender desde abajo. Se trata de reconocer que las personas más cercanas al problema suelen ser las más cercanas a la solución. Hizo clic de nuevo. La nueva diapositiva mostraba a María en su escritorio, con su blazer de gerente de tienda, revisando informes trimestrales con su equipo. Hoy, María Santos dirige una de nuestras ubicaciones con mayor rendimiento. La satisfacción de los empleados es líder en la industria, 94%. Las valoraciones de los clientes han aumentado un 47%. Y las ganancias, un 23%. Porque cuando se trata bien a la gente, todo lo demás viene por añadidura. Marcus señaló al público donde María estaba sentada en primera fila representando a Thompson Enterprise en su primera conferencia nacional. Pero esta historia no se trata realmente de Thompson Enterprises. Se trata de cada empresa, cada líder, cada persona que tiene el poder de mejorar o empeorar el día de alguien. La presentación continuó con resultados concretos. La certificación de empleo justo verificada por los trabajadores, que ya habían adoptado 12 importantes minoristas. Las investigaciones de robo de salarios en toda la industria que recuperaron 2.3 millones de pesos para los trabajadores. La legislación federal que fortalece las protecciones laborales, inspirada por su divulgación pública. Hemos demostrado que hacer lo correcto por los empleados no solo es moralmente correcto, sino también rentable.
Las empresas con certificación de verificación por los trabajadores están experimentando aumentos promedio de ganancias del 18% y mejoras en la lealtad de los clientes del 31%. Al concluir su presentación, Marcus volvió a la historia personal que lo inició todo. Hace 6 meses, escuché a alguien llorar en un baño y decidí investigar. Ese momento de curiosidad humana básica lo cambió todo. Todo. No solo para María, no solo para Thompson Enterprise, sino para miles de trabajadores de toda la industria. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían esta conferencia magistral en vivo. Así que, este es mi reto para todos los líderes que están viendo esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escucharon a sus empleados? No en una reunión con guión ni en una encuesta desinfectada, sino que escucharon de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que vieron su lugar de trabajo a través de los ojos de alguien que no puede permitirse perder su trabajo? Marcus se acercó al borde del escenario. El verdadero liderazgo significa apoyar a los demás, especialmente cuando nadie los ve. Significa usar su poder para proteger a las personas, no para aprovecharse de su vulnerabilidad. Y significa tener el coraje de admitir cuando sus sistemas fallan y la determinación de solucionarlos. Apareció la última diapositiva. Una foto de la reunión del Consejo de Empleados de Thompson Enterprise con representantes de las 47 tiendas reunidos alrededor de una mesa como iguales. La persona que llora en ese baño podría estar en su empresa ahora mismo. La pregunta es, ¿los escuchará? Y lo más importante, ¿actuarás? Mientras los aplausos resonaban en el auditorio, Marcus sintió la misma satisfacción que experimentó aquella noche cuando Brad Miller fue escoltado fuera de la tienda. Pero más allá de la satisfacción, había algo más. Un propósito. Después de la presentación, mientras Marcus firmaba copias del caso práctico que la Escuela de Negocios de Harvard había escrito sobre la transformación de Thompson, un joven ejecutivo se le acercó. Señor Thompson, creo que podríamos tener algunos problemas en nuestra empresa similares a los que usted encontró. ¿Por dónde empiezo? Marcus le entregó la tarjeta de presentación de María. Empieza por escuchar. Escucha de verdad. Y cuando oigas algo que no te guste, no lo justifiques. Arréglalo. Más tarde esa noche, Marcus llamó a la tienda para hablar con María, un ritual que se había convertido en parte de su rutina semanal. ¿Cómo está Sofía?, preguntó. Perfecto. Su cardiólogo dice que su corazón está más fuerte que el de la mayoría de los niños de su edad. Ha estado preguntando cuándo puede volver a visitar la tienda. Quiere ver la consulta de su madre. Tráela cuando quieras. Me encantaría conocer a la niña que ayudó a salvar nuestra empresa. Marcus. La voz de María se puso seria. Hoy recibí una llamada de una empleada de limpieza de Henderson Retail. Había visto las noticias y quería saber si nuestro modelo de consejo de empleados podría funcionar en otras empresas. ¿Qué le dijiste? Le dije que documentara todo, que buscara aliados entre sus compañeros y que la ayudaríamos a construir un caso si lo necesitaba. ¿Te pareció bien? Marcus sonrió. Perfecto. Ahora estás pensando como una verdadera líder. Después de colgar, Marcus se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, mirando el horizonte de Detroit. En algún lugar, en tiendas, restaurantes y almacenes, probablemente había otras maras, buenas personas atrapadas en malas situaciones, esperando a que alguien con poder se diera cuenta de su dolor. Pero ahora también había otros Marcus Thompson, líderes que habían escuchado esta historia y habían decidido analizar más de cerca sus propias empresas, sus propias responsabilidades. El cambio se extendía de un lugar de trabajo a la vez. Y todo empezó con alguien lo suficientemente valiente como para llamar a la puerta del baño y hacer una simple pregunta: ¿estás bien? La verdad había sido peor de lo que nadie imaginaba. Pero la solución había sido más sencilla de lo que esperaban. Trata a las personas como seres humanos y todo lo demás se soluciona. Si alguna vez has presenciado una injusticia en tu lugar de trabajo o si estás en posición de impulsar un cambio, comparte esta historia porque esa persona que llora en el baño podría estar más cerca de lo que crees y cuenta con que alguien como tú se preocupe lo suficiente como para actuar. Todos.